Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a la jornada a la causa de los 4.000 de Córdoba y vamos a empezar escuchando al presidente de la Asociación Dejarnos Llorar, Antonio Leza, que todos conocéis de sobra. Buenas tardes. Yo no quisiera ser muy pesimista, pero la realidad es que desde hace 4 años y medio que solicitamos las exhumaciones, la muerte y las enfermedades se ha cebado en el grupo de familiares que lo hicimos. Y lo peor es que hemos pasado de la esperanza de principio al escepticismo actual, con el que nadie se cree que se va a realizar las exhumaciones. La verdad es que la situación nos invita al optimismo. Hoy sí tenemos el honor de contar con todos vosotros. Y aquí hay representantes y personas que han contribuido mucho a lo que ya se ha hecho, que no ha sido poco. Y eso nos renueva la esperanza. Bienvenidos todos, muchísimas gracias a todas y a todos. De verdad que nos dais un soplo de esperanza. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bienvenidos todos. Debéis de comprender que es muy triste cuando mueren personas. Y cuando se ha roto no solamente la vida, sino la esperanza que tenían. Entonces yo voy a pedir, por favor, 1 minuto de silencio en honor de María Inés, que ha fallecido recientemente, y de todas las criaturas que nos han podido acompañarnos. Mataron a mi padre, por eso estoy aquí. 10. Tenía 10. Y hoy tengo 92. Pero algo espero. Que Dios me dé vida para verlo. Pero espero algo. 80 años esperando. Pues yo me conformo con que me diera un huesecito de mi padre y llevármelo yo a la tumba. Con eso me conformo. Nosotros habíamos pensado y habíamos puesto mucha ilusión en hacer este acto a los niños, a la última víctima, a los últimos testigos. Desgraciadamente no hemos podido reunir un grupo numeroso. Qué pena, pero así ha sido, ¿qué le vamos a hacer? Pero tenemos aquí, tenemos a Ernesto, tenemos personas que nos representan muy bien. Yo hoy voy a tratar de hacer un relato de mis recuerdos de la despiadada posguerra. En los años 40 y 50, la mayoría de las niñas de los vencidos tenían que ponerse a servir, a fregar suelo,
arrodilladas, ganando la comida y a veces escasa y un poquito más. Muchos niños en los pueblos se dedicaban a limpiar cuadras, a sacar angarillones del estiércol. Decían que eso era un trabajo poco pesado. Y todos los demás tuvimos que trabajar para poder ayudar a nuestra familia a salir de la miseria. Y de las madres, ¿qué decir de las madres? Y de las hijas mayores y hermanas de los vencidos, unos asesinados y otros encarcelados. Imposible reflejar sus penas, sus sufrimientos y sus humillaciones. Ellas sí que fueron una auténtica heroína. Mis recuerdos de la Córdoba que yo he vivido muy intensamente parten de 1946. Los 10 años anteriores y mi despertar a los hechos que luego se recuerdan son de un cortijillo a la altura de Azuel, guardando pavos, después cerdos y finalmente de zagal de pasta. Imposible que alguien se pueda hacer una idea del hambre, el frío y la miseria de aquellos años, cuando solo nos salvaban las bellotas en la montanera. La Córdoba del 46 al 50 que yo conocí era una ciudad tan triste y desigual que tengo en mi mente estampas y recuerdos imborrables. Por un lado, había una cantidad enorme de chabolas y la imagen de sus calles estrachitas, con su reguera en el centro, para que salieran las aguas residuales y fecales, y la vista del interior de algunas de ellas es imborrable. Años después me enteré que había habido una guerra y que los vencidos, cuando volvieran a sus pueblos, sin bienes, porque se los habían robado, sin trabajo y vigilados estrechamente, no podían vivir y tenían que refugiarse en la ciudad. Los más afortunados encontraban una o dos habitaciones donde vivía toda la familia. Y la mayoría se hacía una chabola, en lo que hoy llamamos Miraflores, que entonces era Villa Cachonda, en el puente romano, entre el puente romano y el Botánico, antes de que hicieran el puente de San Rafael, en los terrenos que hoy ocupa el Teatro de la Jerarquía, en el entorno de las casas y en otros muchos lugares del entorno de la ciudad. Hasta el año 50 estuvieron racionados los productos básicos, incluido el jabón, y una gran parte de Córdoba era el paraíso de los chinches, la pulga y los piojos, de la mendicidad, el hambre, la tuberculosis y las enfermedades infecciosas, y de la persecución y el miedo, mientras que los estrapelistas del régimen se enriquecieron desvergonzadamente. La policía, la secreta que le llamaban, no descansaba, y los confidentes tampoco. Así que nadie se atrevía a hablar, por temor a quien le podía oír. También hubo personajes que se hicieron famosos por su saña persecutoria. Por poner un ejemplo, el cabo de la Magdalena, que hizo de su cuartelillo un centro de represión y tortura. En particular, perseguía a los piconeros, que tradicionalmente vivían de la sierra, haciendo picón, recogiendo piñones, madroños y todo lo que podían a lo largo del año. Eran muchos
y al anochecer entraban por el arco de la Torre Marmuerta, con sus borriquillos en dirección a la Costanilla, que es donde vivían casi todos. El célebre cabo los detenía a su capricho, los acusaba de haber robado lo que traían y les daba palizas de muerte, para que dijeran cuanto supieran de los maquis que todavía resistían al fascismo en los parajes de la sierra. En esos años comentaba la gente que los años anteriores habían sido peores y que los malos ya habían pasado. ¿Cómo serían los anteriores? Yo no lo puedo contar porque no lo viví. Como contraste, en las terrazas de los casinos y los bares céntricos de Córdoba se veían a unos señores con el color de cara muy subido, que a veces estaban sentados retrepados y luciendo su bigotillo, mientras un padre de familia, para poder darle de comer a su hijo, le limpiaba los zapatos arrodillados, prácticamente arrodillados. Después me fui enterando de que eso eran los que habían ganado la guerra. Y llegaron los 50. Cuando el régimen, a finales de los 50, agonizaba, cociéndose en la autarquía y en la corrupción engendrada por su propia naturaleza, surgieron los tecnócratas y pusieron en marcha la exportación de obreros a otros países. Es ahí cuando se produce la primera gran aportación de los niños víctimas del franquismo a España, emigrando muchos para trabajar en otros países y poder mandar dinero a sus familiares y divisas al Estado. En esos años también se desarrolló otro hecho trascendental. El Partido Comunista, compuesto mayormente de los niños víctimas franquistas, con una visión de futuro extraordinaria, puso en marcha su política de reconciliación nacional, que sin duda contribuyó a que a la muerte del dictador no se produjera otra carnicería en nuestra patria. Y así llegamos a la enorme aportación del cambio político, a la apuesta por la libertad y la democracia en paz, sin que se produjera ni un solo acto de venganza en todo el territorio español, cuando todavía vivían y eran conocidos muchos represores franquistas. Ni aún ahora, en los muchos actos que se celebran en honor de los miles de asesinados, se oye ni una palabra de odio ni de rencor. Es mucho lo que el Estado español nos debe y es mucho por lo que debemos estar orgullosas y orgullosos. En cuanto a la vergüenza nacional de tener todavía a miles de compatriotas y seres queridos tirados en fosas comunes y cunetas, partimos de la base de que es un hecho evidente e innegable, que está ahí, igual que los muchos años que han pasado, sin que se pueda resolver. ¿De quién es la culpa? Yo he reflexionado mucho sobre ello y creo que debemos ser cautos a la hora de buscar culpables y que precisamente por el tiempo transcurrido y por tener aún al padre de la patria andaluza en una fosa común, debemos ser prudentes, muy firmes en la defensa de nuestros derechos y dialogantes para encontrar una solución de Estado. Yo creo firmemente que las causas de nuestro olvido colectivo hay que buscarlas y están justificadas en los efectos terroríficos del golpe de Estado
de la larga y criminal posguerra y la aún más larga y represiva dictadura. La sociedad española en general, incluidos nosotros, los niños víctimas, llegamos a la transición desconociendo nuestro pasado, para que ni nuestra familia nos lo habían contado. Porque, ¿verdad?, el terror franquista y el miedo metido hasta los tuétanos extendió un manto de ignorancia de la verdad y a su vez del conocimiento de las mentiras y medias verdades con las que se sustenta el nazismo y el fascismo. Estuvieron a punto de cumplir sus objetivos: exterminar a los republicanos y a todos los progresistas y que se perdiera su cuerpo, su nombre y su recuerdo. Solo por la tenacidad y el trabajo incansable de muchos historiadores honrados descubrimos lo que se nos había ocultado, incluso por nuestra familia, para protegernos. En mi caso, yo no me enteré de cuándo y dónde había muerto mi padre hasta que pude leer un libro de nuestro presidente de honor, Francisco Moreno Gómez. Y posteriormente, a través de otro libro escrito por Diego Ingenio, titulado Pluma al viento, conocí que en Puente Genil también habían sido fusilados 3 parientes míos y a sus esposas. A los historiadores, documentalistas, arqueólogos y antropólogos les debemos todo lo que se ha podido avanzar en la memoria histórica. Todo ello impulsado por el movimiento memorialista, que de forma incansable ha trabajado y sigue trabajando por la verdad, la justicia y la reparación, para la no repetición. A todos sin excepción nuestro respeto y agradecimiento. No seremos capaces de agradecérselo como se merece. En mi opinión, es difícil que cualquier administración por sí sola pueda sumar las grandes cosas, aunque quisiera. Córdoba puede ser un referente de colaboración necesaria para que de una vez por todas acabemos con la vergüenza nacional de que nos comparen con Camboya. Un grupo de familiares hicimos la solicitud de la exhumación de la fosa, la cursó el gobierno anterior de la Junta de Andalucía. Con el ayuntamiento anterior se hicieron las primeras catas arqueológicas en el cementerio de la Salud y posteriormente, al cambiar democráticamente tanto el gobierno de la Junta como el del ayuntamiento, ambos han seguido los trámites y han ofrecido y mantenido su apoyo, al cual se ha unido la Diputación de Córdoba y desde el principio el Gobierno Central. Nosotros creemos, como se nos ha dicho, que es la falta de experiencia en acuerdos de colaboración de esta naturaleza entre administraciones las principales dificultades de tipo jurídico y el deseo, precisamente el deseo de todas las partes de afianzar la financiación para los próximos años, esas han sido las causas principales de su retraso, además de la pandemia, que tampoco ha ayudado. Yo creo
que esto es verdad. Yo he tenido contactos con personas de las 4 administraciones y solamente hemos recibido respeto y compromisos de colaboración. Hay una realidad palpable, han pasado 4 años y medio desde que hicimos, y esto pues naturalmente es algo que es difícil de entender, pero bueno, los tiempos administrativos y la trama administrativa es enorme y yo creo firmemente, esta es otra cosa, que se van a realizar el próximo año las exhumaciones. Para terminar, yo creo firmemente que las exhumaciones de las fosas, ni las exhumaciones de las fosas, ni el rescate de la memoria ocultada y perseguida por la dictadura, ni la defensa de la democracia, a estas alturas, es cosa de izquierda o de derecha. Es algo que concierne a toda la ciudadanía española, decente, honrada y pacífica. Estamos viendo con preocupación cómo por un lado se hace uso indecente y grosero de la Constitución y por otro se coquetea con el franquismo. Nuestra Constitución fue la alternativa a la dictadura. Es decir, todo lo contrario. Y no se parece en nada el periodo de libertad y progreso que nos ha proporcionado con el periodo franquista anterior. Solo faltaría que el porvenir de nuestras generaciones dependiera del franquismo y que por la gracia de Dios nos enviara otro caudillo. Yo creo que es mejor que hagamos caso al Papa Francisco, que días pasados nos ha alertado del retroceso de las democracias por el auge de los populismos. Muchas gracias por vuestra atención.